abordar un caso clínico que se presentó a una guardia que tuvimos con el doctor Rosel Palencia y la doctora Claudia Medina como mi residente superior. Un caso que es cortito, no es un caso extenso, pero que sí es importante que lo abordemos por la frecuencia con la que se presentan los pacientes. Y pues hice una pequeña introducción de por qué es importante que lo miremos o que abordemos este tema. Como introducción, pues al caso vamos a hablar de que esto es un accidente muy frecuente en la infancia, que representa la segunda causa de indicación de estudios de imagen urgentes en pediatría después de lesiones traumáticas, ¿verdad? Hay que considerarlo un problema de salud pública porque ocurre con mucha frecuencia. El 80% pues de las ingestas son accidentales en los niños y pues por lo tanto se desconoce, pues porque a veces pues la mayor incidencia se observa en niños menores de 5 años y estos niños dan bastante inespecíficos sus síntomas, no pueden pues decirnos me duele acá o hice esto, hice lo otro, no lo pueden decir con tanta claridad como lo hace un adulto. Suele ser un diagnóstico rápido, suele ser un diagnóstico complicado, pero que debe darse rápidamente porque así se le puede brindar un tratamiento oportuno al paciente. Y entre más rápido se haga el diagnóstico, pues se disminuye la morbilidad crónica del paciente y la estancia en un centro hospitalario. Y bueno, este es el caso que venimos a presentar el día de hoy. Se trata de una paciente femenina de 7 años de edad, procedente del Distrito Central, quien presentaba un dolor abdominal de 2 meses de evolución, localizado en epigastrio, que no se irradiaba, tipo cólico intermitente, que se acompañaba de hiporexia. Y tanto los papás como la niña, en lo que podía referir, negaban náuseas, vómitos, fiebre, coluria, anuria, cefalea, mialgias y artralgias en la pequeña. Como antecedentes de importancia y que consideró el servicio de pediatría como pues, relevantes, es que pues vamos a empezar de los prenatales. Como prenatales, la mamá dijo que fue un embarazo término, sin complicaciones, niega que haya tenido infecciones u otra alteración. De natales o neonatales, pues parto vaginal sin complicaciones, familiares de parte del lado materno, hipertensión arterial, de parte del lado paterno, diabetes mellitus tipo 2, tanto en padres como en abuelos. Y pues un dato importante personal de la paciente, lo único que ella padecía es que tenía tricofagia de 5 años de evolución, concomitantemente había empezado con onicofagia de 1 mes de evolución. Al examen físico, la paciente pues tenía un peso y una talla pues acorde para su edad, pues no tenía disminución de peso, pese a tener esa hiporexia. Pesaba 20 kilos, tallaba 118 centímetros, pues su superficie corporal, que el servicio de pediatría siempre pues lo ve relevante. Sus signos vitales eran pues dentro de la normalidad, del rango de la normalidad en esa paciente. Y como datos de importancia, pues en todo el examen, en toda la revisión de aparatos, órganos y sistemas, y en el examen físico lo vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir describiéndolo. De importancia fue pues examinar la cabeza de la paciente, la vieron simétrica, con cabello de adecuada implantación, sin escoriaciones ni masas, y pues la paciente no tenía signos de alopecia. El abdomen se vio simétrico, con ruidos intestinales positivos. Se palpaba una masa pétrea en región de epigastrio que se extendía a cuadrante superior derecho e izquierdo. Era bastante grande. Era de más o menos 12 por 7 centímetros de diámetro. Tenía una superficie lisa, ovalada, de bordes definidos, no dolorosa a la palpación, y no presentaba cambios inflamatorios que fueran pues notorios a la evaluación de la paciente. Laboratorialmente, la paciente no tenía ninguna alteración, adelantándome pues a leérselos. El hemograma se le realizó, no presentaba pues laboratorialmente incremento de sus glóbulos blancos para empezar en un proceso infeccioso, ¿verdad? No tenía disminución de su serie roja tampoco, eritrocitos de 5.4 unidades sobre litro, una hemoglobina de 14.0 gramos sobre decilitros,
un hematocrito de 42.7%, y pues esto también es de mucha importancia porque los pacientes pediátricos que tienen hiporexia son muy sensibles a hacer anemias hipocrómicas, ¿verdad? Y no, la paciente no tenía ninguna alteración en ese sentido. Su química sanguínea pues presentaba una creatinina de 0.4 miligramos sobre decilitros, un BUN de 11 miligramos sobre decilitros, un calcio de 9.6, un PCR normal, 0.1 miligramos sobre decilitros, también el sodio, o sea, no tenía ninguna alteración hidroelectrolítica, lo que nos indicaba pues que tal vez el proceso era muy crónico para la paciente. Tenía unas pruebas de coagulación también adecuadas, que pues pensando en algo quirúrgico se fue sometida a ellas. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros diagnósticos diferenciales ante una paciente sin ningún otro síntoma más que la masa pétrea y pues sus antecedentes personales? Pues en primer lugar vamos a pensar en un besoar, porque la niña tiene 5 años de evolución después de estar con tricofagia. Vamos a pensar también por las características que posee la masa en un carcinoma, aunque cabe resaltar que en un paciente pediátrico es muy poco frecuente un carcinoma en esa área, porque obviamente vamos a pensar en estómago, es muy poco frecuente que se presente, y en general vamos a pensar en un abdomen agudo. Del abdomen agudo, según estadísticas, pues en primer lugar, cuando tocamos alteraciones que son tan palpables en un hilio paralítico en un paciente pediátrico, ¿verdad? Entonces, esos son nuestros diagnósticos diferenciales precisamente. Pues la orientación que queremos darle al caso clínico de hoy es pues abordar esas patologías sobre la ingesta de estos pacientes de ciertos materiales, pero sí tomar en cuenta pues la diferenciación de caso de los pacientes, ¿verdad? De los diagnósticos diferenciales. Y bueno, en primer lugar, pues para poder hacer toda esa diferenciación, nosotros como departamento de radiología somos de suma importancia para llegar a ese diagnóstico diferencial, ya que todos los anteriores tienen patrones radiológicos que son de importancia para aclarar pues, la mente del clínico en ese sentido. Bueno, en primer lugar, siempre se debe hacer un estudio convencional del área donde está afectado, en este caso en la parte abdominal. Vamos a hacer también un ultrasonido de ser necesario, y si pues no dejamos esclarecido, pues subimos el siguiente escalón haciendo una tomografía abdominal en estos pacientes para el diagnóstico diferencial. Y pues si nos ponemos a pensar de todo lo que el paciente ha presentado, pues no sé si alguien me dice más o menos cuál va a ser el primero que vamos a investigar de todos ellos. Entonces vamos a empezar a investigar un besoar en esta paciente. Hay que decir que el besoar se subclasifica según el origen de lo que está pues obstruyendo el estómago, de qué origen viene. Podemos tener el tricobesoar, que es pues por ingesta de pelo y también pues concomitantemente de uñas. El fitobesoar, que se da por componentes inorgánicos, principalmente por la ingesta alta de semillas. El farmacobesoar, ya hay algunos fármacos que dejan algunos residuos que pues tienden a tener un proceso de digestión no apto y quedan encapsulados ahí en el estómago. El lactobesoar, que es muy frecuente en los pacientes pediátricos que no tienen una digestión adecuada, en los cuales retienen por mucho tiempo la leche en el abdomen, en la cámara gástrica, se forman ciertos coágulos, así lo refiere la literatura, que después se tienden como a ponerse muy pétreos para poder pues pasar por el duodeno y el resto del intestino, entonces quedan almacenados. Y está el hemabesoar, que lo refieren como la presencia de formaciones de calcio, como arenosas, como pétreas, en la parte pues, estomacal. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes en los cuales podemos localizar un besoar? Número 1, estómago, y ocupa casi el 95% de frecuencia, pero también se pueden encontrar en yeyuno, en ilio, en su porción pues más estrecha, que se encuentra más o menos entre 50 y 75 centímetros de la válvula ileocecal, o en esta misma, y pues si existen antecedentes de cirugía previa en los pacientes,
pues cualquier zona puede ser susceptible a impacto, ¿verdad? Que esté mucho más estenosada que lo que fisiológicamente debe estar. ¿Quiénes tienen un riesgo de desarrollar esta patología? Pues aquellas personas que tienen tricotilomanía, que tienen el síndrome de estar de pica, ¿verdad? Pacientes que tienen retraso mental o enfermedades psiquiátricas. Y pues en forma general los niños son muy susceptibles a esta entidad más que los adultos, sobre todo niños menores de 5 años, porque tienden, pues por su naturaleza curiosa o por su naturaleza de saber qué son los objetos, los tocan y los prueban a cada momento. Entonces, pues estos pacientes tienen pues mucho más incidencia y por eso la importancia de que lo abordemos. Los hallazgos radiológicos, si vamos desde lo más convencional a, pues, a lo que nos da una visualización más tridimensional del paciente, pues empezamos siempre con lo básico, rayos X. En rayos X se puede observar como una masa de partes blandas que tiene ciertos niveles hidroaéreos. Esto es muy importante y todas las bibliografías lo dicen. Si encontramos esas masas en partes blandas con niveles hidroaéreos, tenemos que pensar que está pues en cámara de estómago o en cualquier parte del intestino porque son las partes que fisiológicamente tienen gas, entonces tienen aire. Entonces, eso es importante describirlo y pues tiende a tener dentro de eso como masa de las partes blandas ciertas radiotransparencias moteadas en su interior. En los estudios por fluoroscopía pues se observan en general los cuerpos extraños como un defecto de represión con apariencia moteada, y más adelante lo vamos a ir describiendo como tal. En ultrasonido lo podemos ver como una masa intraluminal con superficie hiperecogénica en arco y una sombra acústica posterior marcada. Y pues la tomografía lo pueden ver como una masa oval bien definida de baja densidad intraluminal con patrón moteado sin realce de contraste. Entonces aquí pues tenemos un caso clínico que es de literatura, no es el caso clínico de nuestra paciente, pues más adelante ya vamos a esclarecer qué diagnóstico es y cómo se miraba, pero por lo general pues aquí tenemos una placa AP abdominal de pie de un paciente en el cual se ve que el colon transverso, que lo fisiológicamente lo tenemos que ver pues un poquito más así, pero estos son dos casos en los cuales la cámara gástrica está tan distendida, se ve como una masa, como lo describe la literatura como de partes blandas, que desplaza totalmente la estructura normal del intestino. Como lo podemos ver aquí me desplaza mucho menos, pero sí miren que podemos observar claramente la silueta del estómago con ese desplazamiento del resto de estructuras a su alrededor. Aquí podemos ver el ejemplo de un ultrasonido en el cual lo que vamos a ver es una línea hiperecogénica en la parte superior es una estructura ecogénica, como bien lo refiere la literatura, y que proyecta una sombra acústica posterior bastante marcada. Entonces esto inmediatamente nos debe hacer pensar en que estamos ante un BSOAL. Y pues en las tomografías, aquí tenemos un corte coronal de una tomografía abdominal contrastada, en la cual vamos a ver pues esta estructura heterogénea que forma unas como unas ciertas estructuras de anillo, todas ellas de baja densidad, que posee este patrón también moteado en ciertas partes, como lo refieren en la lectura que hice anterior de la diapositiva, y que muestra ciertas áreas de aire en su interior, ¿verdad? Y este patrón en aros. Y otra cosa, que cuando la tomografía es contrastada por vía oral, suele hacer un halo alrededor de la cámara gástrica, del contenido de la cámara gástrica, de medio de contraste pues alrededor de lo que estamos observando, de esa estructura heterogénea. Hay que considerar también que tiene ciertas complicaciones. Dentro de esas complicaciones, la más frecuente es conocido como el síndrome de Rapunzel. Pues existe en niñas y mujeres jóvenes sobre todo, es un síndrome bien raro y fue descrito por primera vez pues en 1968. Y pues consiste en una formación de una cola de pelo que se extiende desde el estómago hacia el intestino y pues
forma una condición de efecto de acordeón y esas áreas intestinales suelen tener necrosis, isquemia posterior y eso se le conoce como el síndrome de Rapunzel. Ya pues en una excisión quirúrgica pues ya podemos ver que se visualiza con esa cola y por eso es conocido como ese síndrome. Y en las tomografías pues puede visualizarse así como algo de baja densidad que ya se ocupa la parte del intestino y que genera pues esas áreas como que borra el margen, que dilata el ácido intestinal y que borra el margen y se puede visualizar pues de esta manera, siempre siendo una estructura de baja densidad al momento pues de ya hacer la descripción y la caracterización tomográfica. Y pues nosotros no podemos dejar de hablar de lo que decía en la introducción que pues planteamos, que los cuerpos extraños en los pacientes pediátricos son de suma frecuencia. Los niños tienen por deseo innato, pero están empezando a ingerir alimentos, a probar diferentes sabores. Ellos quieren saber si los legos también tienen esos sabores característicos, o lo tocan, lo comen y todo. Entonces, suele ser muy frecuente. Los cuerpos extraños pues pueden inhalarse, pueden ingerirse, pueden insertarse en las cavidades o en los tejidos blandos del cuerpo. Y esto puede causar complicaciones sumamente graves e incluso pues potencialmente mortales. Hay pacientes que han tenido periodos de asfixia tan severo que quizás se salva la vida del paciente, pero queda con un daño por secundario a hipoxia cerebral, pues bien marcado. Entonces, es algo bien frecuente en niños y es algo que siempre lo tenemos que tener en conocimiento, para buscar en estos niños que presentan ciertos tipos de alteraciones. Hay que recalcar, y esta diapositiva es importante, que las imágenes radiológicas ayudan a, 1, detectar, tenemos el deber, 2, de caracterizar, 3, de localizar y 4, de evaluar las complicaciones de los cuerpos extraños en los niños. No solo vamos a decir, bueno, hay un cuerpo extraño, no, hay que caracterizar cómo se ve ese cuerpo extraño, decir en qué área está, porque es diferente al abordaje quirúrgico que se le va a dar a ese niño, y hay que evaluar también en nuestra mente todas las complicaciones que esto acarrea, ¿verdad? Porque tenemos que saberlas definir con bastante claridad. Y algo importante, lo hubiese puesto ahí en rojo, pero se me pasó ponerlo en rojo, es que no todos los cuerpos extraños van a ser visibles en una radiografía. Es más, la mayoría de los estudios dice que estaban ante un cuerpo extraño y en una rayos X no se vio. Es que en algunas bibliografías lo refieren más o menos en un 70%, otras hasta en un 85%, entonces es algo que tenemos que tener claro. Si tenemos una radiografía normal, no quiere decir que ese niño esté normal o que no tenga nada. Entonces, siempre tener a consideración los cuerpos extraños, aunque no sean visibles en rayos X. Los cuerpos extraños pues, pueden malinterpretarse con una infección gastrointestinal, pueden pues, también confundirse con infecciones respiratorias o otras afecciones, lo que contribuye pues, a retrasar el diagnóstico y aumentar el riesgo de complicaciones. Por ejemplo, una de las literaturas que consulté refirieron de un niño de 7 años de evolución en el cual había presentado infecciones del tracto respiratorio, que había sido tratado con 10 diferentes antibióticos, porque se había pensado que había sido por algo, como que el niño tenía infecciones respiratorias, primero pensaron en asma, después infecciones respiratorias. Lo curioso es que este niño nunca, o sea, en 7 años le pidieron una radiografía, y en ese caso lo decían, o sea, una de las conclusiones fue siempre abocarse al servicio de imagen para poder, pues, corroborar que se está ante una patología, pues, no respiratoria, sino que una patología ya de cuerpo extraño, que ya es quirúrgico, que se tenía que intervenir al paciente. ¿Qué es lo que causa más que estos atrasos en el diagnóstico se den? Por lo general, al paciente sí le hacen un estudio de imagen, pero no se ve en el estudio de imagen de rayos X como inicial, ¿verdad? No se ve pues el cuerpo extraño, y suele ser porque la mayoría son de componentes inorgánicos, y estos componentes, de componentes orgánicos. Entonces, cuando estamos ante algo de un componente orgánico, no suele, pues en rayos X ser visible. Y como causa una reacción inflamatoria, por ejemplo, en el cacahuate tiene un componente que hace que el sistema respiratorio haga una reacción sumamente exagerada y haga un proceso de infección ahí, que entonces se ve como áreas de atelectasia o se ve como áreas de consolidación, pero es por la respuesta de la vía aérea
a los componentes del cacahuate, un ejemplo, entonces hace un proceso inflamatorio bastante severo. Entonces, la visibilidad radiográfica de un objeto extraño, pues depende de su composición, como se lo digo, y su ubicación en el cuerpo humano. La fluoroscopía, con oroadministración, o sea, por vía oral, pues puede ser una herramienta útil y particularmente para delinear ingestas de cuerpo extraño no radiopacas. Pues en este ejemplo, pues tenemos una radiografía AP de tórax de un paciente en el cual, pues claramente se ve una hiperinsuflación del lado contralateral de donde se observa pues el cuerpo extraño, que es una de las características que siempre nos tenemos que guardar en la mente. Casi siempre, y es una particularidad también de imagen, que al paciente se le pide una rayos X en inspiración profunda, y es muy importante. Pero también en estos pacientes se tienen que hacer tomas también en expiración, y ahí es donde ellos dicen, es importante la fluoroscopía porque es un poquito más dinámico y podemos ver el movimiento del cuerpo extraño, se puede ver un adecuado movimiento del diafragma, se pueden ver tal vez que estén en una área que no la podamos visualizar totalmente en inspiración y necesita tener un poco más de colapso en la parte del pulmón, porque hay estructuras que son muy difíciles de ver. Entonces, pues esa es la particularidad, que en esta sí pues no sería útil también una placa en expiración, es importante saberlo. Hay que también, pues, reconocer que la tomografía debería de ser o es el estándar de oro para el reconocimiento de cuerpos extraños en niños y en adultos. ¿Por qué? Porque la tomografía tiene la ventaja de que podemos hacer hallazgos en forma tridimensional, podemos pues, hacer los diferentes cortes que nos sean de utilidad, el corte axial, sagital, coronal, y podemos hacer hasta reconstrucciones. ¿Y en qué caso nos va a ayudar la resonancia magnética? Pues ampliamente la literatura dice que cuando estamos ante una sospecha de cuerpo extraño a nivel pélvico, la resonancia magnética nos brinda mucho más información, pues una información un poquito más esclarecida que la tomografía, pero para fines de detección, la tomografía pues suele ser el estándar de oro. Hay que tomar en cuenta, y quise ponerlos aquí, dividirlos en 4 partes, que tenemos que tomar mucha consideración la vía aérea superior, la vía aérea inferior, tenemos que decir en qué porción está, porque el abordaje es diferente, el abordaje quirúrgico en cualquiera de estas dos, ¿verdad? Por vía aérea superior, pues se puede hacer un intento de hacer una endoscopía y poder hacer la extracción del cuerpo extraño, y pues si está en vía aérea inferior se tiene que hacer un abordaje abierto del paciente. Tenemos que tener a consideración también las complicaciones, que esto es tan grave como que el niño puede morir o el adulto, ¿verdad? Por una obstrucción o por la ingestión de cuerpo extraño, y también, pues como les digo yo, el tratamiento que se le va a dar al paciente, eso lo va a esclarecer. En una radiografía de tórax, pues el diagnóstico radiográfico suele ser un desafío por 3 razones principales. Una es que solo el 10% de todos los cuerpos extraños de la vía respiratoria son radiopacos. Casi siempre solo cuando son estructuras que tienen contenido de metal, ¿verdad? O un plástico muy denso, entonces podemos visualizarlo. Entonces, imagínense, dejamos un 90% de los cuerpos extraños que puedan ser visibles ahí. Hay que saber también que el 80% de los niños con cuerpos extraños laringotraqueales, pues se ha demostrado en estudios que solo del 30 al 50% de estos pacientes han tenido pues una radiografía, que se le ha hecho una radiografía pese a la sintomatología del paciente, perdón, y que la mayoría de los cuerpos extraños pues son radiotransparentes. Hay que saber, como les digo yo, si está en vía aérea superior y en vía aérea inferior. Cuando está en vía aérea superior hay ciertas características también que difieren de la vía aérea inferior. Por ejemplo, cuando está en vía aérea inferior suele tener esa hiperinsuflación que ya mostré anteriormente en la placa de rayos X que mostré anteriormente, y se ve pues el pulmón insuflado, cosa que no se ve muy frecuentemente cuando está obstruida la vía aérea superior. Es una sintomatología más cuando está más en vía aérea inferior es como más asintomático, porque si pudo pasar hasta esos niveles, pues lo que va a tener el paciente es sí una dificultad respiratoria, pero no tan marcada clínicamente como en la vía aérea superior. Entonces es bastante importante que denotemos eso.
Y pues aquí tenemos unos estudios cortesía de mi residente superior que supervisó pues este caso, y es la doctora Claudia Medina, que pues se presentaron al Hospital Escuela Universitaria del Seguro Social, en el cual se encontraban cuerpos extraños. Por ejemplo, ahí el señalizado con la flechita se visualizó pues ese cuerpo extraño que estaba causando la hiperinsuflación del pulmón derecho, con radiopacidades en el pulmón izquierdo, y denotando esta estructura redondeada de bordes definidos que pues llamó mucho la atención, y pues se llevó a estudios posteriores para hacer un abordaje. También el de este niño, las famosas rueditas de coche que casi siempre pues se introducen en la nariz. Esta es una placa pues lateral de cráneo, en la cual podemos visualizar pues, en el área nasal esa estructura radiopaca circular que no debería de estar ahí. Estábamos ante un cuerpo extraño. Con los estudios de fluoroscopía, pues se han utilizado tradicionalmente en pacientes pediátricos con sospecha de aspiración. Se realizan en posición supina sobre la mesa de fluoroscopía, y que aunque es un estudio dinámico, el uso de retención de las últimas imágenes disponibles en la mayoría de máquinas de fluoroscopía, que son como las más modernas o actuales, permite imágenes estáticas con exposición pues mínima a la radiación. Y por ejemplo, los que más nos sirven pues son los tragos con contraste hidrosoluble, en los cuales, ¿qué es lo que podemos ver? Un defecto, una estrechez o un defecto de paso de medio de contraste a ciertos niveles, que si se fijan, pues no es tan visible, aquí no podemos ver, pero sí podemos ver que hay una limitación de paso del medio de contraste que hace que sea un poco más dificultosa, que cuando logra pasar, pues lo hace, pero siempre con este efecto de llenado. Entonces, aquí hay algo que tenemos que investigar más a fondo, y pues muy probablemente todos estos pacientes son llevados pues a otro estudio pues un poco más, que nos dé un poquito más de detalle, como la tomografía. Y mire, cabe resaltar que aquí la niña andaba con aretes, se ve la radiopacidad, y miren, a diferencia aquí, comparando, ¿verdad? De que hay ciertas estructuras radiopacas, si hubiera tragado pues un arete, ahí pues lo hubiéramos podido ver, pero acá pues estamos ante algo que tiene una densidad mucho más baja, que no lo podemos visualizar. Y pues se ha demostrado que la fluoroscopía es un método pues, de demostración, suele ser también de demostración de tráquea o de estrechamiento bronquial, porque se pueden ver ciertas estructuras cuando vemos, porque pueden decir, ¿por qué? Si ahí no metemos medio de contraste, ¿cómo vamos a saber si está obstruido? Pero ellos lo dicen que es muy importante para ver el patrón respiratorio del paciente, ver si el diafragma se está elevando adecuadamente, lo están haciendo, se está haciendo, ambos hemidiafragmas lo están haciendo de manera concordante, y visualizar pues si también por ahí directamente, no solo hacer la rayos X, sino que de un solo irnos al estudio fluoroscópico. Algunas literaturas decían, vamos a estudio fluoroscópico para ver esos detalles, y también pues nos da el detalle que nos daba la rayos X, para poder visualizar si teníamos un cuerpo extraño. Este es un caso de literatura que se le hizo una broncoscopía y se visualizó pues que había un cuerpo extraño, se extrajo y pues fue beneficioso para la paciente. Y miren las características radiográficas que venimos mencionando, esa hiperinsuflación con radiopacidad del labio contralateral. Aquí tenemos otro caso del Hospital Escuela Universitario, ¿sí? En el cual pues visualizamos a nivel de esófago una estructura redondeada se hizo lateral para definir si estábamos en vía aérea o estaba exactamente en esófago. Pues se pudo evidenciar, ya siendo la lateral, que estábamos ante una estructura que estaba atrapada en esófago, y era una moneda que se había tragado una niñita. Y ahí ya se pudo hacer el abordaje, si era por vía aérea o por vía de esófago, que se le iba a dar a esta pues, niña, y pues mejorar el pronóstico de ella. Aquí tenemos un caso también que se presentó a uno de nuestros centros hospitalarios, en el cual una niña, un niño, este era un varoncito, querían saber, bueno, le mandaron a hacer la placa de rayos X y visualizaron dónde se encontraba esta estructura radiopaca. A ellos les impresionaba que estaba a nivel del pulmón, en el área, en el segmento medio.
Le hicieron una lateral y también impresionó que estaba en el segmento medio. A esta niña se le hizo, este niño, perdón, se le hizo el abordaje. Cuando abrieron, vieron que no estaba en el medio, sino que estaba en el lóbulo inferior. O sea que a esta niña se le tocaron, pues se tuvo que hacer el abordaje en ambos segmentos y pues se extrajo el cuerpo extraño. Esto pues es uno de nuestros casos institucionales. En ultrasonido, pues hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder ver la cámara gástrica. El estómago pues tiene que estar lleno de agua para que pueda ser útil al momento de hacer el diagnóstico del cuerpo extraño. Lo bueno de esto es que es un método seguro, es rápido, es cómodo para el paciente y pues suele ser cuando lo detectamos, cuando estamos seguros de que lo hemos detectado, un método confiable pues también para detectar besoares, en el caso, como el caso que les describí anteriormente, que suelen verse pues como masas intraluminales, hiperecoicas, como les había dicho, que proyectaban sombra acústica posterior. Ya les enseñé una imagen de un besoar, aquí hay una de cuerpo extraño, en la cual pues podemos ver hiperecogénico el cuerpo extraño, que proyecta cierta sombra acústica posterior, que está en una cámara gástrica dilatada por contenido de agua, ¿verdad? Y pues algo importante que debemos saber que el estudio ultrasonográfico no solo lo vamos a hacer en el paciente con decúbito en lateral. Para poder mejorar la ventana del estómago, esto es importante que lo sepamos, el paciente debe estar colocado en posición de decúbito oblicuo derecho para poder hacer una evaluación y pues para permitir que el agua y el cuerpo extraño se muevan hacia distal y que el cuerpo, vamos a visualizar el cuerpo del estómago y el antro. Tenemos que usar transductores convexos, más o menos pues, de 2.5 a 6 y pues el resto del abdomen podemos seguirlo evaluando también seguido con un transductor lineal, siempre tenemos que hacer el uso de ambos. Un transductor lineal de 5 a 10 MHz y para una evaluación más detallada. Importante pues saber que el paciente no solo en decúbito supino, sino que tenemos que darle movilidad a esa estructura para estar seguros. La tomografía computarizada pues cuando lo vamos a sugerir, cuando estamos ante una ubicación indeterminada. La tomografía pues es superior a la radiografía simple porque nos da mucho más detalle y pues identifica cuerpos extraños en un 70 a 100%. Eso es un alto índice, entonces es importante que tengamos a consideración eso, que pasemos a un estudio tomográfico cuando no estamos seguros si está el cuerpo extraño ahí o no, no solo guiarnos con las rayos X o aquí, por ejemplo, también es un caso institucional en el cual sospechaban que pues esta niña había tenido pues por las características un pulmón hiperinsuflado en su placa pues posterior anterior de rayos X de tórax y pues un poquito pues ya de opacidad en el pulmón contralateral. Parecía visualizarse así dificultosamente, pues que había una estructura, pero no se podía visualizar con claridad. Entonces el paciente pasó a estudio tomográfico, aquí estamos en un corte axial de una tomografía torácica, en el cual se visualizó una estructura de baja densidad, perdón, en el cual se visualizaba a nivel de carina. Entonces, aquí ya se supo que estaban ante un cuerpo extraño. Cuando la paciente fue intervenida, pues era una semilla que estaba impactada, un cuerpo orgánico que no podíamos ver por una rayos X. Entonces, ahí la importancia de que también se le hubiese hecho el estudio tomográfico a la paciente. Y ahora sí vamos a las imágenes de nuestro caso clínico. Este es el caso de nuestra paciente. A la paciente no se le realizó una placa de rayos X, nos vamos a hacer valer por un poquito por el scout que se le hizo a la paciente, en el cual pues se visualiza pues una imagen que genera bastante radiopacidad, que nos desplaza bastante las estructuras que están adyacentes, sobre todo en el colon, en el cual se puede visualizar un poquito ahí la dilatación con aire, pero que está desplazada por esta estructura que nos genera pues esa opacidad. Después, pues a la paciente se le hace un ultrasonido. Cabe resaltar que este ultrasonido no se hizo en el Seguro Social, que fue donde se presentó el caso de la niña. Se le hizo fuera de la institución, lo hizo un radiólogo pediatra y pues encontró todo bien, ¿verdad? Le evaluó desde todo. ¿Por qué pongo estas imágenes? Para que siempre recordemos que tenemos que evaluar todo. El hígado se encontraba
totalmente bien, evaluó riñones, evaluó todo, ¿verdad? Y al momento de irse a cámara gástrica, pues se visualizó este patrón, una imagen lineal hiperecogénica superior con una estructura ecogénica distal a esa estructura lineal que generaba bastante sombra acústica posterior que estaba localizada en mi abdomen superior. Le hizo cortes transversales para observar un poquito mejor pues ya la parte ecogénica que se visualizaba, siempre con la línea hiperecogénica superior. Y pues aquí está una tomografía, no sé si está la doctora Medina por ahí. Sí, está bien, si quiere, dele iniciar. Esta paciente, como bien mencionó Blanca, llegó con un ultrasonido extra institucional, ya con la sospecha clínica de un cuerpo extraño en cavidad gástrica, y se le realizó la tomografía. Si quiere, darle pausa o retroceder, donde es evidente, ¿verdad?, la distensión de la cámara gástrica casi en toda su totalidad. Se le aplicó medio de contraste, no se dio medio de contraste vía oral, solo intravenoso. Y pues se ve que hay reforzamiento de las paredes, no hay reforzamiento interno. Y ese aspecto moteado que se encuentra dentro del estómago. En algunas ocasiones, el material puede contener otro contenido, por ejemplo, tener calcio, tener espinas, tener otros contenidos, pero en esta paciente en particular no. También pueden haber complicaciones y es por eso que estos pacientes llegan a tomografía, porque pueden tener datos de obstrucción, también pueden tener datos de perforación, pero este no es el caso. Y también le permitió al médico cirujano el planeamiento quirúrgico. Y si se fijan, el resto de las estructuras de la cavidad abdominal pues no muestran ninguna alteración. Continúe, Blanca. Gracias, doctora. Bueno, como ya bien hizo la descripción la doctora, esta paciente fue sometido a cirugía en el cual pues se hizo una delimitación, si ustedes pueden ver el abdomen de la paciente, se hizo una delimitación de su reborde costal. Miren todo lo que abarcaba pues la masa pétrea que se observaba, región abdominal. Hicieron una cirugía abierta, que es lo indicado, pues según las bibliografías quirúrgicas que consulté, es lo indicado, siempre hacerla abierta. Y pues miren las características del abdomen, ¿va? Totalmente distendido, pues que se palpaba pues la masa, la parte pétrea en su interior. Y pues al momento de extraer, esto fue lo que extrajeron. Una cantidad pues bastante marcada de pelo en el interior de la cámara gástrica. Cabe resaltar que esta niña, si ustedes se fijaban, que fue donde el servicio de pediatría empezó, esta niña no tiene tantas áreas de alopecia, según me comentaba la residente de pediatría, pero es que referían que la niña comía el pelo que se encontraba en el piso, que estaba en los peines, que estaba así, ¿verdad? O sea, la niña no era su propio pelo, sino que era pelo que encontraba, pues, que a veces que encontraba ahí, ¿verdad? Entonces ella lo ingería. Y pues eso fue lo que fue encontrado. Esta fue la bibliografía consultada para mi exposición y quiero resaltar algunas conclusiones y el por qué se abordó este tema y por qué también lo extendí con la cuestión de cuerpos extraños. Es porque las imágenes diagnósticas constituyen una herramienta fundamental en el diagnóstico de los cuerpos extraños pues introducidos al cuerpo, debido a que la inespecificidad de sus síntomas pues no siempre esclarecen las sospechas clínicas. La tomografía es la modalidad de imagen de elección, no tenemos que olvidarlo, para la identificación y la descripción de sus complicaciones, como bien había dicho la doctora Claudia, y pues sin olvidar que los estudios convencionales y la ultrasonografía van a ser la primera etapa de este diagnóstico y pueden ser de una ayuda definitiva en ciertos casos, ¿verdad? En algunos casos, en algunos centros hospitalarios de nuestro país no hay acceso a tomografía y pues eso es lo que queda hacer y lo importante de verlos. Y que para un adecuado diagnóstico el radiólogo debe estar familiarizado con los hallazgos de esta patología y sus posibles diagnósticos diferenciales, como los restos de alimentos, material fecal, que son comunes en estos estudios. Mencionaba la literatura que cuál es la peor complicación de estos pacientes. 1,
que el clínico, o sea, este paciente sea llevado a un centro hospitalario. Bueno, que aquí pues tenemos la dificultad que no siempre los papás lo llevan a los centros hospitalarios, ¿no? Pero ya estando en el centro hospitalario y lo que compete pues a esta secuencia integral que tenemos que hacer todos los servicios, es que el clínico no lo sospeche. Eso es lo más grave, que el clínico no lo sospeche, que siempre esté pensando que tal vez una infección gastrointestinal, otra cosa. Otra es que el radiólogo tampoco lo sospeche, que vea una rayos X y diga, no, no hay un cuerpo extraño y no, o sea, tenemos que nosotros, más que nadie, pues sugerir un estudio superior si la sospecha es alta, si encontramos todos los patrones radiográficos pues que se fueron describiendo en esta clase, y pues hay muchos más que se pueden encontrar en algunos patrones atípicos, ¿verdad? Entonces es importante que lo sepamos, y la importancia de que abordemos este tema, a pesar de que podemos decir, cuerpos extraños es fácil de identificar, pero no vemos que no es tan fácil, ¿verdad? Que siempre tenemos que pues ir más allá por el bien del paciente. Les agradezco mucho su atención y estoy muy atenta a sus comentarios, correcciones Gracias por el tema, muy, muy bonito. Únicamente quiero agregar que en nuestro medio es bien frecuente la obstrucción intestinal de los niños por parásitos, principalmente Ascaris, ya sea una obstrucción intestinal o de la vía biliar. En estos casos muchas veces nos enfrentamos a un paciente que tiene síntomas agudos, que quizás tenga el antecedente de expulsión de Ascaris por vía a través de las heces o incluso la vomitan a veces. Y entonces eso ya prácticamente nos hace pensar que la obstrucción es secundaria a eso. Sin embargo, puede ser que no tenga esas características el cuadro clínico y únicamente veamos un paciente por obstrucción. Entonces es un diagnóstico a tomar en cuenta. Precisamente ayer vimos una niña de 5 años en la guardia con la doctora Yaritza, y esa era una de las cosas que sospechamos desde el inicio, porque nos presentaron una niña de 5 años con 4 días de un cuadro obstructivo, una radiografía de abdomen, de pie acostada, que era diagnóstica de una obstrucción mecánica. Y sin embargo, tardaron un poco en pedir el estudio de imagen, pero el diagnóstico lo hicimos al final. Era una paciente que había sufrido una invaginación. Pero siempre es bueno tener en mente todos estos diagnósticos que usted nos ha mencionado: cuerpo extraño, el PSOAR, y sobre todo me gustaría que vuelva la imagen del ultrasonido de la paciente que nos presentó, donde nos muestra prácticamente el PSOAR en cámara gástrica por ultrasonido. Ahí. Mire, yo solamente he visto un caso en lo que llevo de la residencia de PSOAR, y prácticamente me hizo recordar todo lo que se hizo con esa niña. Me acuerdo que el cuadro clínico presentado por el servicio de pediatría fue el de un tumor hepático. Esa era la sospecha clínica de ellos, que estaba en el lóbulo hepático izquierdo. Entonces, el ultrasonido, me acuerdo que lo hicimos, no me acuerdo quién era el residente superior en ese momento, pero básicamente íbamos a descartar que no tuviera nada en el hígado, pues, y nosotros en el hígado bien enfocado, ¿verdad? Sin embargo, el cuadro clínico era totalmente distinto. Era una masa que había crecido lentamente, pero la paciente tenía el antecedente de la tricofagia, por ejemplo, que no se había incluido en la boleta, que eso lo conocimos nosotros mucho después. Esa niña sí tenía alopecia, por ejemplo. Y algo importante que me hizo recordar el caso es que, si usted se fija aquí en la imagen, usted ve una superficie hiperecogénica, como bien lo mencionó, pero en el interior del estómago. Usted ve la pared del estómago, la pared es normal, pues, pero lo que está ejerciendo un efecto de masa expansivo está adentro. Entonces, esos datos clínicos sumados a esto prácticamente ya le hacen el diagnóstico. Nada más que, si usted está en el hospital escuela o en el Seguro Social, pásela a la fluoroscopía, pásela a la tomografía, hágale todos los estudios de un solo.
porque ya sabe usted que ese paciente va a quirófano, pues. Únicamente blanca. Gracias. Bueno, entonces pasamos a las preguntas. La primera pregunta que tengo es la siguiente. Permítanme, paso esto. Muy bien. Con respecto a ultrasonido, que les había dicho que era muy importante, en busca de cuerpos extraños a nivel de cámara gástrica, ¿cuál es la posición que debe optar el paciente para una adecuada evaluación del cuerpo extraño? Tiene que estar en decúbito oblicuo derecho para que el contenido de la cámara gástrica se mueva distal al cuerpo del estómago. Siempre recordar que el decúbito supino también, ¿verdad? Pero hacer esos movimientos y es importante hacerlo para buscar cuerpos extraños. Gracias, Carlos. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las características ecográficas que encontramos en un BSOAR para que no lo olvidemos? ¿Cómo más o menos se visualiza? El doctor Edgar, pues ahorita hizo como un repaso. Bueno, si no se acordaban, pues se suele observar como una masa ecogénica que superiormente visualizamos una línea hiperecogénica, ¿verdad? Y que proyecta bastante sombra acústica posterior. Esas son las características. Y bueno, pues no sé si alguien más tenía algo por decir. Si no, pues esperamos un ratito a la doctora Claudia para la reunión con el doctor. Muchas gracias, doctores, por su atención.